la bohemia trujillana o mejor llamado el Grupo Norte. Empezando un poco acerca con nuestros aspectos biográficos de Vallejo, podríamos decir que la vida de de César Vallejo en el Perú se caracteriza por ser una etapa llena de obstáculos, a su vez de logros, reconocimientos a la obra poética de Vallejo y a la imagen del autor. Como modelo lingüístico y poético, César Vallejo ha sido homenajeado como uno de los poetas más influyentes del siglo XX y uno de los mayores representantes de la poesía latinoamericana. Su obra ha contribuido a influir y modelar la literatura latinoamericana. Sus poemas reflejan los dolores del ser humano, la búsqueda del amor, el deseo de la libertad y la crítica social profundamente arraigada en su poesía. Las más destacadas de César Vallejo son los poemas Los Heraldos Negros en 1922, al igual que Triste en 1922, Las Escalas en 1923, Poemas Humanos en 1939. Como modelo lingüístico, César Vallejo ha sido homenajeado como uno de los poetas más influyentes del siglo XX y uno de los mayores representantes de la poesía latinoamericana. Su obra ha contribuido y modela la literatura latinoamericana. César Vallejo en Europa. César Vallejo llegó a París en julio de 1923 y murió en la misma ciudad en abril de 1938. En este tiempo, Vallejo no solo escribió poesía, también fue partícipe de otros trabajos como cuento, novela, ensayo y política, que a él le gustaba tanto. En esos años sobrevivió con mucha dificultad como migrante latino, sin un trabajo fijo ni salario que le sirviera para solventar sus gastos esenciales. Y lo que le ayudaba a sobrevivir fue el periodismo en Europa y Perú. Y por otro lado, su estancia en la cárcel durante casi un año fue un duro golpe para él, el temor que su caso se reabriera y pudieran volverlo a encerrar. Eso lo martirizó hasta ya encontrándose en Europa. Además, en París también conoció a Georgette, su gran amor con quien vivió sus últimos años. París concretó su camino de poeta, escritor, ensayista, cuentista y sobre todo periodista. El marxismo fue para Vallejo la ideología que definió sus interacciones humanistas y le ofreció una gran vida más de lo que él quería. Por otro lado, Mendoza nos dice que en todo ese tiempo hizo grandes amistades, en las cuales pudo interactuar. Es ahí donde conoce a Georgette y se enamora, con quien vive hasta el día de su muerte. César Vallejo innovador, considerado uno de los mayores innovadores de la poesía en el siglo XX y el máximo exponente de letras de su país. Asimismo, aparte de la herencia de Vallejo en la poesía peruana y latinoamericana, en su vida y experiencia personal. No cabe duda que se le considera como una de las figuras más representativas por ser un auténtico poeta, calificándonos de creador e innovador por su gran manejo por la lengua. ¿Cómo se genera esta bohemia trujillana? O en otras palabras, ¿cómo se genera este Grupo Norte? Bien, empezando por Antenor Orrego y su grupo de vanguardia en Trujillo, los cuales tuvieron un papel fundamental en la renovación artística y política del Perú. Como señala el señor Suárez, el protagonista de la vanguardia es principalmente el arte en la mente de muchos. Sin embargo, Antenor Orrego ejemplifica un papel único como discípulo y maestro dentro de un colectivo de vanguardia peruano. El eje central de este grupo no era la capital de Lima, sino la ciudad de la costa norte de Trujillo. A través de un ferviente cultivo de prácticas culturales, provocaron una renovación tanto en el arte como en la política en todo el Perú. El Grupo Norte representó una profunda ruptura en la cultura peruana y se sentó bases de transformaciones que trascendieron a Trujillo y al país. Se extendió de modos diversos y caprichosos por la región y el mundo. La poesía de César Vallejo y las reflexiones de Aya de la Torre ¿fueron acaso los puntos más altos del grupo? El Grupo Norte en Trujillo trascendió de una manera inexplicable, lo que influenció mucho en Vallejo. En ese sentido,
se deja en claro lo que es el Grupo Norte para Vallejo, y fue de provecho para los siguientes motivos. Concretó su decisión para dedicarse a la literatura, a formarse como poeta e investigar más de la literatura, y por último, a publicar sus primeros poemas.